Amigas y amigos, cada vez somos más los que disfrutamos de la montaña. Somos muchos los que realizamos diferentes actividades en la naturaleza. Y aunque todos preferimos hacer nuestras cositas en casa, es inevitable que alguna vez nos dé el típico apretón. Además, algunos pasamos días seguidos en la montaña y en este caso esta necesidad fisiológica se convierte en algo habitual. Probablemente eres de los que piensa que tu caca es el mejor abono para la naturaleza, pero siento decepcionarte porque esto no es así. Tus heces, aparte de ser antiestéticas y bastante desagradables para la vista y para el olfato, suponen un gran problema ecológico ya que están alterando el ecosistema. Y aparte de todo esto, pueden contener parásitos o virus y convertirse en fuente de contaminación y de transmisión de enfermedades, como pueden ser enfermedades parasitarias como la giardiasis o enfermedades víricas como la hepatitis. Así que por todo esto he decidido grabar este vídeo para darte algunos consejos, algunas nociones básicas y que te puedas convertir en un cagador profesional en la montaña. Vamos a empezar por dónde debemos hacerlo. Pues lo más conveniente es que busques siempre un lugar seco o algo húmedo, y lo mejor es que esté en una zona de sombra vegetal. Los lugares que debes evitar son los lugares de drenaje, lugares inundables, cerca de ríos, de embalses, torrenteras o a zonas donde el agua se va a poder llevar esas heces y van a contribuir a su distribución y contaminación. Nunca debemos dejar nuestras cacas al descubierto, porque esto va a hacer que entren en contacto con ellas los animales, insectos como las moscas, que luego se van a posar en nuestra comida, que las pisemos o que sean de nuevo arrastradas por el agua. Todo esto va a suponer un grave problema sanitario y un grave problema ambiental. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues lo que vamos a hacer es enterrarlas. Lo ideal es que cavemos un hoyo de al menos 20 centímetros de profundidad. Una vez que depositemos nuestra caquita en ese hoyo, lo ideal es que lo mezclemos bien con la tierra que hemos sacado utilizando un palo. De esta manera no solo conseguimos que queden enterradas lo suficiente como para que los animales o insectos no las desentierren y que el agua tampoco la pueda arrastrar, sino que además las vamos a mezclar con las bacterias que hay en la tierra y vamos a favorecer su degradación. ¿Vale? Seguramente que no lo imagináis, pero las heces que quedan al descubierto, según el tipo de terreno, pueden tardar incluso un año en degradarse, en descomponerse. Otro problema asociado a esto y muy importante es el del papel higiénico. ¿Qué hacemos con el papel una vez que los hemos limpiado? Nunca debemos enterrarlo, ni quemarlo. Hay quien se cree muy ecológico por quemar el papel, pero puede provocar un incendio, así que vamos a abstenernos de cualquiera de estas cosas. Lo que vamos a hacer con el papel siempre es llevárnoslo. Lo vamos a meter en una bolsita, si has sido precavido y te has hecho con una bolsa hermética, pues lo metes en la bolsa y te lo llevas para tu casa y lo tiras en tu basura. ¿Que no tenemos papel? Que es algo que puede ocurrir cuando estás en la montaña. Pues ya que estamos, te voy a dar algunos consejos para cómo limpiarte si no tienes papel. Puedes utilizar, por ejemplo, un palo. Para que sea más agradable, intenta pelar el palo. Mucho mejor que esto es utilizar hojas. Si estás en un bosque con hojas grandes o flores, es mucho más agradable, pero si el apretón te ha dado en un pinar, no vas a poder hacer nada de esto. También podríamos utilizar nieve. Si estás en la nieve, utiliza nieve, que es verdad que está muy fría, pero cuando entra en contacto con tu culito se va a derretir, así que no es problema. Y si no tienes nada natural a mano, pues puedes utilizar algo que lleves encima. Yo te sugiero, por ejemplo, un calcetín. Si está viejo, mejor, porque luego lo tiras. Ojo, nunca lo tiras en el campo, te lo vas a llevar a tu casa para tirarlo allí. De todas maneras, lo ideal para ser realmente un cagador profesional en la montaña es que te lo lleves, ¿vale? Que te hagas con un recipiente hermético, pues un tupper, un frasco, algo hermético, donde puedas llevarte tu caquita, que sea lavable y reutilizable todas las veces que quieras. Todos estos consejos los he sacado del libro de Kathleen Meyer, que es bastante interesante, que os aconsejo que tengáis en vuestra biblioteca si os consideráis unos buenos montañeros
y que es necesario para proteger nuestro ecosistema, nuestra montaña que tanto nos gusta. Espero que estos consejos os hayan sido de utilidad.